Bienvenido y quiero felicitarte por apartar este espacio para profundizar en la palabra de Dios. Ahora vas a escuchar un mensaje de la Iglesia Bautista Highview en español en Louisville, Kentucky, en Estados Unidos. Nosotros existimos para llevar a todas las personas a conocer y seguir a Jesús. Deseamos ser una iglesia bíblica, una iglesia cristocéntrica, centrada en el Evangelio, que tiene una predicación expositiva. ¿Qué es una predicación expositiva? Es aquella predicación que se enfoca en el texto bíblico, busca interpretarlo bien y aplicarlo legítimamente a la vida de las personas. Ahora, yo quiero invitarte a que no solo escuches la predicación expositiva, sino que tú seas un oyente expositivo, que seas un oyente que abre su Biblia, que busca en el texto, que trata de entender la Escritura y aplicarla a tu vida. Oramos que Dios bendiga su palabra y que tú puedas conocer más a Cristo. Bien, tomen sus lugares. Voy a pedirles que abran sus Biblias en Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2. En las semanas pasadas hemos visto cómo el apóstol Pablo ha ido mostrando que el ser humano sin Cristo está bajo la ira de Dios y bajo su inevitable juicio. Han pasado por ahí los gentiles y Pablo ha demostrado que la ira de Dios está sobre aquellos que no le conocen. Vimos también a los moralistas que están también bajo la ira de Dios, pues nada de lo que ellos puedan hacer puede salvarles. Y hoy veremos también a los religiosos, los judíos. Pablo pondrá y expondrá la realidad de todo religioso, es que también está bajo la ira de Dios. El problema de la religiosidad o el legalismo también es que a veces es muy sutil y difícil de identificar, incluso en nuestras propias vidas. Es el problema de los religiosos que tenemos hoy en este pasaje, que son los judíos. Que seguramente después de haber escuchado lo que Pablo ha dicho de los gentiles y de los moralistas, y dijo un gran amén cuando escuchó la sentencia de los gentiles, probablemente al haber escuchado a los moralistas que están bajo el juicio de Dios, se ha de haber sentido un poco incómodo también. Y dijo, bueno, este se parece un poco a mí, pero no somos iguales. No somos iguales. Podría ser que somos similares, pero no. Yo soy judío. Yo tengo algo que los demás no tienen. Así que el día de hoy vamos a ver acerca de la religiosidad, el problema de la religiosidad y el autoengaño. Y creo que este mensaje el día de hoy es tan importante, hermanos, es relevante, precisamente como lo dije hace unos instantes, porque es sutil este problema en el corazón humano. Es engañoso para nuestro corazón. Por lo que mi ruego el día de hoy, hermano, hermana, que me escuchas el día de hoy, no importa quién seas, no importa cuánto tiempo tengas en esta u otra iglesia, es que no cierres tus oídos a este mensaje. Y que al contrario, los abras. Y que pidamos al Señor, como lo hacía el salmista, examíname, oh Dios, y sondea mi corazón. Ponme a prueba y sondea mis pensamientos. Fíjate si voy por el camino y guíame por el camino eterno. Lo voy a leer una vez más, porque de verdad, mi oración esta semana y el día de hoy es que escuchemos este mensaje con esa reflexión en el corazón. Examíname, oh Dios, y sondea mi corazón. Ponme a prueba y sondea mis pensamientos. Fíjate si voy por el camino y guíame por el camino eterno. Vamos a orar, pedir al Señor que nos guíe.
Señor, te rogamos, así como lo hacía el salmista, que el día de hoy tú nos examines. Que al escuchar tu palabra, seamos escuchando lo que tienes ahí para nosotros y que podamos ver a la luz de tu palabra nuestro corazón reflejado ahí y si es necesario arrepentirnos, hacerlo. Guíanos por el camino eterno a través de tu palabra el día de hoy. En Cristo Jesús. Amén. Si tienen sus Biblias ahí, vamos a leer el pasaje del día de hoy que se encuentra en Romanos capítulo 2, versículos del 17 al capítulo 3, versículo 8. Es un pasaje largo, así que trataré de ir lo más rápido que pueda, por gracia y misericordia de ustedes, para que no nos quedemos aquí hasta medianoche. Pero vamos a intentarlo. Reto aceptado, dice por ahí. Romanos capítulo 2, versículo 17 al 3, 8 dice así: pero si tú, que llevas el nombre de judío y te apoyas en la ley, que te glorías en Dios y conoces su voluntad, que apruebes las cosas que son esenciales, siendo instruido por la ley, te confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los necios, maestro de los faltos de madurez, que tienes en la ley la expresión misma del conocimiento y de la verdad, tú, pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se debe robar, robas. Tú que dices que no se debe cometer adulterio, adulteras. Tú que abominas los ídolos, saqueas templos. Tú que te jactas de la ley, violando la ley, deshonras a Dios. Porque tal como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de ustedes. Pues ciertamente la circuncisión es de valor si tú practicas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión se ha vuelto incircuncisión. Por tanto, si el incircunciso cumple los requisitos de la ley, ¿no se considerará su incircuncisión como circuncisión? Y si el que es físicamente incircunciso guarda la ley, ¿no te juzgará a ti, que aunque tienes la letra de la ley y eres circuncidado, eres transgresor de la ley? Porque no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión es la externa en la carne, pues es judío el que lo es interiormente. Y la circuncisión es la del corazón por el espíritu, no por la letra. La alabanza del cual no procede de los hombres, sino de Dios. ¿Cuál es entonces la ventaja del judío? ¿O cuál es el beneficio de la circuncisión? Grande en todo sentido, en primer lugar, porque a ellos les han sido confiados los oráculos de Dios. Entonces, ¿qué? Si algunos fueron infieles, ¿acaso su infidelidad anulará la fidelidad de Dios? De ningún modo. Antes bien sea hallado Dios veraz, aunque todo hombre sea hallado mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando seas juzgado. Pero si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Acaso es injusto el Dios que expresa su ira? Hablo en términos humanos. De ningún modo, pues de otra manera, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué también soy yo aún juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir, como se nos calumnia y como algunos afirman que nosotros decimos, hagamos el mal para que venga el bien? La condenación de tales es justa. Un pasaje largo y un poco complejo, pero hoy realmente lo que quiero hacer, hermanos, es que juntos reflexionemos y examinemos nuestro corazón a la luz de esta palabra. El día de hoy estaremos examinando al religioso. El día de hoy voy a hacer este mensaje como si estuviéramos en una consulta médica. Para los que no sepan, yo estudié medicina veterinaria. Ya tengo muchos años que no ejerzo la medicina veterinaria, pero me quedó algunos rastros de ello. Y el día de hoy vamos a hacer este diagnóstico del religioso.
Vamos a examinar a este personaje que Pablo está poniendo aquí hipotéticamente, en el cual va a entablar como una conversación como lo ha hecho con el moralista, y vamos a examinarlo. Y mientras vamos examinando, hermanos, yo quiero que vayas escuchando y viendo y tomando y haciéndote las preguntas de, ¿soy yo? ¿Soy yo este que está aquí describiéndose? Vamos a llegar a esta cita médica, vamos a llegar a un diagnóstico definitivo o final y poder aplicar un tratamiento, por decirlo así. Así que estaremos viendo en primer lugar la anamnesis del paciente, en segundo lugar los signos del paciente, en tercer lugar el diagnóstico, en cuarto lugar el tratamiento y algunas notas adicionales. Así que vamos a empezar el día de hoy con este examen o con examinando al religioso. En primer lugar, la anamnesis del paciente. La anamnesis, quiero aclararte qué es esto, es la palabra dominguera. Me acuerdo con lo que decía el Leo en la escuela dominical. El domingo es un buen día para sacar estas palabras domingueras que no usamos todos los días. La anamnesis, yo creo que la vas a reconocer si has estado en alguna cita médica. Es el proceso mediante el cual el médico obtiene información por parte del paciente a partir de un diálogo por el cual el profesional sanitario ha de conseguir la información básica del trastorno o problema del paciente. Así que si tú has ido a una consulta y te han dado como a llenar como 20,000 hojas y te hacen todas las preguntas y tú dices, ¿qué es tanto de verdad? Si no, lo único que quiero es que venga y que me vea la garganta y me dé una penicilina. No, el médico necesita saber todo tu trasfondo. Y vamos a hacer la anamnesis del paciente. Y en esta anamnesis que se hizo, es como si lo hubiéramos hecho, estamos examinando, resalta un gran orgullo. Característica del religioso, resalta un gran orgullo. ¿Por qué? En primer lugar es porque da gran importancia a su nombre y posición. Da gran importancia a su nombre o posición. Esta es una característica del religioso. Dice ahí el versículo 17, pero si tú que llevas el nombre de judío, les gusta distinguirse de los demás. El religioso es alguien que le gusta distinguirse por su nombre, su posición que ha obtenido. Como si ellos fueran los merecedores de traer ese saco puesto. Los judíos confiaban en que su nombre como pueblo escogido de Dios los exentaría del juicio. Soy judío. Sí, entiendo lo del gentil, entiendo lo del moralista, pero Pablo, no se te olvide que yo tengo un nombre que se llama y que se escucha como judío. El judío podría perfectamente decir, yo soy del pueblo escogido de Dios. Yo soy de entre todas las naciones alguien especial. ¿Cómo me quieres decir a mí que yo estoy bajo la ira de Dios? Ahora, esto es cierto, ellos son el pueblo que Dios escogió entre todas las naciones, pero el problema no es ese, el problema no es reconocer eso, sino es hacer de esa posición o de ese nombre su seguridad y su confianza en lugar de Cristo. El día de hoy tú y yo podemos caer en lo mismo. Pero si yo soy el pastor, pero si yo soy el líder de alabanza, pero si yo he estudiado en X, Y, tal, de tal, yo no puedo estar mal. Los judíos llegaban a tal lugar, a tal descaro que ellos pensaban a veces, y decían ahí dentro de sus escritos que los judíos no pesarían el infierno y que incluso los gentiles servirían como leña para avivar el fuego del infierno. Solamente porque eran judíos. Hermanos, ¿son los títulos o tu posición tu seguridad? ¿Es tu título incluso, hermano, simplemente porque te dices llamar cristiano, lo que te da seguridad? Niños, a lo mejor ya han escuchado esto 1000 veces, o jóvenes, que tus padres sean cristianos no te hace cristiano a ti. Tú necesitas un encuentro con Cristo. El día del juicio, tus papás no estarán ahí contigo
Y dirán, sí, mira, lleva mi apellido, nació en la cuna cristiana. Sí, la cuna era cristiana, el niño no lo era. Hijos, niños, padres, tus hijos necesitan de Cristo personalmente. En segundo lugar, encontramos que el religioso siente precisamente ese orgullo y muestra autosuficiencia. Muestra autosuficiencia. Dice ahí versículo 17, tú que llevas por nombre judío y te apoyas en la ley. Es interesante que la palabra cuando dice apoyas en el griego también puede ser como descansas. Descansas en la ley. Los judíos eran el pueblo de Dios que había escogido, sí, y había escogido para dar su ley. Ahí en el monte Sinaí, el Señor a su pueblo le había dado la ley. Pero ahora el problema no es que tuvieran la ley. El problema era cierto, era gran orgullo en un sentido que el pueblo de Dios haya recibido esa ley. De hecho, el problema no es deleitarse en la ley. De hecho, puedes leer el Salmo 119 y es un salmo en el cual el autor se está deleitando en la ley. Debemos de hacerlo, lo necesitamos. Pero el problema de los judíos era principalmente dos. Es que ellos habían tomado el hecho de que ellos habían sido los receptores de la ley y estaban descansando en ella de forma incorrecta. Porque al haberla recibido les daba seguridad y se sentían superiores a los demás. En lugar de ver el hecho de que el Señor había tenido gracia y misericordia de darles la ley para que ellos pudieran ver su pecado, pero también la santidad del Señor. Entonces nosotros somos los importantes. El Señor nos ha confiado. Y en segundo lugar, descansaban en ella porque decía, ahora que la tengo, yo la voy a cumplir a la perfección. Ahora yo soy el estándar. Ahora yo voy a esforzarme en obedecer esta ley que voy a alcanzar salvación, lo cual es incapaz de hacer. Nadie es capaz de hacer eso. En lugar de ver la ley como ese medio de decir, necesito salvación, necesito un salvador, dicen, yo la voy a alcanzar, yo la voy a hacer, yo puedo hacerlo. Y no solamente eso, voy a juzgar a otros con ello. El religioso se siente bien haciendo. El religioso se siente bien haciendo, encuentra su satisfacción en sus logros, en sus esfuerzos, en lo que ha recibido y que ni siquiera es de él. En sus propias fuerzas para obtener el favor de Dios. Hermanos, reconozcamos algo. Es que se siente bien hacer cosas. Se siente bien. Terminé mi devocional el día de hoy. Terminé de hacer mis oraciones. Hacerle un check a cada disciplina espiritual que debemos de tener. Quiero aclarar, hermanos, que no está mal esforzarse en conocer al Señor. No está mal, lo necesitamos. Es algo que como creyente debe existir en tu vida. El problema no es esforzarte. El problema es hacer de ese esfuerzo tu seguridad y tu confianza en tu desempeño y que por eso tú tienes el favor de Dios. Son cosas buenas que hacer, leer la Biblia, hacer tu devocional, servir en la iglesia, hermanos, lo necesitamos. Son cosas buenas, son necesarias. Pero hermano, ¿esa es tu seguridad? ¿Es esa tu seguridad? ¿Es eso lo que calma tu corazón, tu conciencia? Qué buen récord llevo. Qué bueno soy. Una cosa es hacer por fruto de un corazón que ha sido transformado. Una cosa es tener todas estas disciplinas porque es lo que brota de un corazón que ha sido encontrado por el Señor Jesucristo. Otra cosa es hacer esto para querer encontrar
tu satisfacción al Señor, su favor. ¿Te identifica este tipo de cosas a ti? ¿Te identifica el hecho de que tu confianza está en lo que haces o no? Esa es una característica del religioso. En tercer lugar, se ve a sí mismo como superior a los demás. Dice ahí, llevas el nombre de judío, te apoyas en la ley y que te glorías en Dios. Los judíos se gloriaban en Dios. En realidad, es algo que también deberíamos hacer. Gloriarnos en el Señor, gloriarnos en Dios. Entonces, ¿cuál era el problema de ellos? ¿Por qué cosas buenas son tan malas para ellos? El hecho es que cada uno de nosotros deberíamos de gloriarnos en Dios, no en nosotros mismos ni en nada más. Comentarista dice lo siguiente, dice, aunque el gloriarse o exultarse en el Señor sea maravilloso, jactarse de la propia relación estrecha con Dios, como si tenerla fuese un logro humano, es algo muy pecaminoso. Y esto es lo que hacían los judíos que Pablo tenía en mente. Voy a repetirlo. Gloriarse, exaltarse en el Señor es maravilloso. Jactarse de esta relación estrecha con Dios, como si fuera un logro humano, es algo muy pecaminoso. Y esto es lo que hacían los judíos. Este es el problema del religioso. Este es el problema de los judíos. Los judíos decían, nosotros tenemos a Dios, como si Dios les debiera a ellos. Como que si ellos se hubieran ganado el hecho de que Dios estuviera ahí. De hecho, escucha, porque yo creo que el apóstol Pablo estaba pensando en lo que Miqueas había dicho anteriormente. Miqueas 3, de 9 al 11 dice, oigan ahora estos jefes de la casa de Jacob y gobernantes de la casa de Israel, que aborrecen la justicia y tuercen todo lo recto, que edifican a Sión con sangre y a Jerusalén con iniquidad. Sus jefes juzgan por soborno, sus sacerdotes enseñan por precio, sus profetas adivinan por dinero. Y se apoyan en el Señor diciendo, ¿no está el Señor en medio de nosotros? No vendrá sobre nosotros mal alguno. O claro, tú puedes vivir como se te pega la gana. Tú puedes ser el vil pecador, como lo que está diciendo Miqueas aquí. Pero si el Señor está con nosotros, ¿cómo me va a pasar algo? ¿Cómo? O sea, no se te olvides quién soy. ¿Te caracteriza eso, hermano? ¿O te caracteriza lo que dice Pablo en 2 Corintios 10, 17 al 18? Pero el que se gloríe en el Señor, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino al que el Señor alaba. Hermanos, el religioso muestra un gran orgullo, está confiando en sí mismo. Lo único que puede hablar es de sí mismo, de lo que logra, de lo que hace, de lo que tiene, y nada es de él, nada más que su orgullo. Pero viene una pregunta igual de reflexión: ¿cómo podemos saber si nos hemos desviado a lo que sería un moralismo? Esto lo dice Tim Keller. Al moralismo cristiano, una religión. Moralismo cristiano. El Dios es la moral. ¿Cómo sabemos si nos hemos desviado ya? Si lo hemos adoptado como la fuente de nuestra justicia. Siempre que nos jactamos de algo que hemos hecho, cuando dependemos de nuestras propias acciones, profesiones, identidad, estamos viviendo funcionalmente como moralistas. Hermanos, cuando tú te jactas de lo que haces, de tu devocional, de tus oraciones, cuando tú te jactas de lo que has hecho, cuando estás dependiendo de tus acciones, de lo que dices, de tu identidad, simplemente estamos viviendo funcionalmente como moralistas, dice Keller. Y me encanta la dinámica que hace Keller en su libro, y dice, podríamos hacer para examinar esto, cambiar el nombre de judío como a cristiano. Y entonces sonaría algo así. Escucha bien con atención.
Tú que dices ser cristiano, nacido de nuevo, y estás seguro de que estás bien con Dios porque firmaste una tarjeta de compromiso, o caminaste por un pasillo, o hiciste una oración y lloraste esa noche. Tuviste fuertes sentimientos para con Dios, así que seguramente debiste haber sido convertido esa noche. Y desde entonces has memorizado una larga lista de versículos de la Escritura y sabes la respuesta correcta a un gran número de preguntas. Has guiado a otras personas a hacer un compromiso con Cristo en el estudio bíblico que diriges. Yo podría agregar ahí, eres pastor y te subes, o eres maestro de grupo pequeño, o subes y tocas. Y quieres profundizar en la Biblia y por eso estás leyendo este libro. Tú, la pregunta, ¿en qué estás confiando? ¿En esa experiencia, en eso o en Cristo? Porque los judíos se sentían seguros en todo lo que podían hacer. Enseñaban, tenían luz a los ciegos, tenían la ley para conocerla. Hermano, por eso digo que esto es tan importante el día de hoy, porque para nosotros puede ser tan sutil estar en una iglesia de sana doctrina y estar caminando por el error más grande que te estaba conduciendo al infierno. ¿Eres tú este que estoy describiendo? Hermano, yo he estado pensando en esto toda esta semana a mí mismo. Yo soy el primero que me vi confrontado con esto. Y creo que debería hacerlo para cada uno de nosotros. En segundo lugar, los signos del paciente. Ya hicimos una anamnesis, pudimos ver qué es lo que ellos dicen, nos contaron, pero ahora vamos a ver los signos. En algunos podríamos decir los síntomas, aunque los síntomas es lo que el paciente te cuenta. En veterinaria usamos más signos porque es lo que nosotros vemos. Un perrito no me puede decir, me duele aquí la colita, no. Entonces tenemos que observar y ver qué es lo que le pasa. Primer signo del paciente, de este religioso, es la hipocresía. La hipocresía enseña a otros, pero no a sí mismo. Es muy bueno para enseñar, sabe todo. Se sube aquí y puede decir todo con perfección. Todas las doctrinas, toda la teología, todos los términos, todas las palabras domingueras, pero no se enseña a sí mismo. Romanos, versículo 21. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se debe robar, robas. Tú que dices que no se debe, que no se debe cometer adulterio, adulteras. Tú que abominas a los ídolos, saqueas templos. Tú que te jactas de la ley, violando la ley, deshonras a Dios. Porque tal como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de ustedes. La hipocresía es el principal signo del hombre religioso. Sabe todo, enseña a otros, reprende a otros, juzga a otros. Y olvida que cuando hace esto hay 3 dedos apuntándole a él mismo. Y no se enseña a sí mismo. Me gusta como Martin Lloyd-Jones dice lo siguiente, reflexionando en estos pasajes. Escucha lo que dice Martin Lloyd-Jones. Es un predicador del siglo pasado. Ya murió, por cierto. Dice, cuando lees tu Biblia día tras día, ¿te aplicas su verdad a ti mismo? Cuando lees la Biblia, ¿te aplicas su verdad a ti mismo? ¿Qué pretendes cuando lees la Biblia? ¿Solo tener un conocimiento de ella para después mostrar a los demás lo mucho que sabes y para tener argumentos cuando discutas con ellos? ¿O realmente quieres aplicar su verdad a ti mismo? Mientras leas, háblate a ti mismo. Esto es para mí. ¿Qué estás diciendo acerca de mí? ¿Qué está diciendo acerca de mí? Permite que la Escritura te examine. Si no lo haces, puede ser muy peligroso. En un sentido, entre más conoces de la Biblia, más peligro corres si no la aplicas a ti mismo. Los judíos
Podían enseñar, no robes, pero ellos estaban robando, no solamente físicamente, sino la gloria al Señor. Podían decir, no cometas adulterio, y decir, mostrar su vida perfecta, pero su corazón estaba lleno de adulterio, porque ese es el corazón del ser humano. ¿Te caracteriza estas palabras a ti? La gente dice, escucha lo que dice Lloyd Jones, la gente dice, mira a esos cristianos. Ellos pueden hablar maravillosamente cuando el sol está brillando, cuando sus negocios van bien, cuando no hay ningún problema en la familia, pero en el momento en que las cosas no empiezan a ir bien, son incluso peores que los que no son cristianos. ¿Es eso el cristianismo? Dicen ellos. Es una perfecta deducción lógica la que hacen los inconversos al ver a cristianos vivir de esa manera. Hermanos, tú y yo estamos en este peligro constante. Yo estando aquí principalmente, hermanos, oren por nosotros. Oren por nosotros los pastores, porque estamos aquí. Podemos ser los primeros que estamos enseñando y no enseñándonos a nosotros mismos. La segunda característica es que es un legalista también. Se vale de lo externo, de las cosas que se ven, que se palpan. Se vale de lo externo. Es un legalista, dice 25 al 27. Pues ciertamente la circuncisión es de valor si tú practicas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión se ha vuelto incircuncisión. Por tanto, si el incircunciso cumple los requisitos de la ley, ¿no se considera su incircuncisión como circuncisión? Y si el que es físicamente incircunciso guarda la ley, no te juzgará a ti, que aunque tienes la letra de la ley y eres circuncidado, eres transgresor de la ley. Ahora, los judíos tenían en cierta razón en sentirse orgullosos, porque el Señor había hecho un pacto con Abraham, había hecho un pacto con su pueblo y había hecho este pacto con ellos. Los judíos tenían, el problema de ellos que habían tenido puesto esta marca física, esta señal, este símbolo como algo, un requisito. Los judíos tenían alta estima a la circuncisión, pues era la señal que apuntaba a un pacto entre Abraham y Dios. Ahora, sin lugar a dudas, esto es importante, pero ve lo que dice Stott, hablando de este pasaje, dice, los judíos tenían una confianza casi supersticiosa en el poder salvador de la circuncisión. Habían de hecho de un simbolismo, de una señal, algo en el cual podían ellos confiarse y podían ellos encontrar seguridad. Ya lo tengo, aquí está la marca. Escucha lo que decían los judíos. Los rabinos expresaban, por ejemplo, los hombres circuncidados no descienden al Gaena. La circuncisión librará a Israel del Gaena. Wow. ¿Qué es lo que te da seguridad a ti, hermano? ¿Qué es lo que te da seguridad delante de Dios? Es que yo ya me bauticé. Es que yo firmé un pacto de membresía. No, eso es lo único que hace, apunta a algo que supuestamente debió haber pasado primero en tu corazón. El pacto apuntaba a algo principalmente que pasaba en el corazón. Pero, hermanos, seamos realistas. Nos gusta ver, nos gusta palpar, nos gusta medirnos. La circuncisión era el símbolo, sí, que apuntaba a un pacto, pero apuntaba a algo más, que era la realidad espiritual de un cambio de corazón. Era la señal o el símbolo externo que debería de pasar en el corazón, principalmente no en un cuerpo. Pero los judíos lo habían elevado a algo místico prácticamente, ignorando la realidad espiritual. Esto es lo que estaba diciendo el apóstol Pablo. Está diciendo, ustedes han puesto la letra primero
antes de lo que Dios puede hacer. Ahora, esto que están escuchando los judíos no era nuevo. Pablo no está descubriendo el hilo negro para los judíos. Escucha lo que el mismo Señor le había dicho al pueblo de Israel, Deuteronomio 3:6. Además, el Señor tu Dios circuncidará tu corazón y el corazón de tus descendientes para que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. A fin de que vivas. Lo que quería el Señor es que a través de ese recordatorio, ese símbolo físico de recortar el prepucio de los varones, de recordar a que lo que tenía que pasar en ellos no es algo físico, no, sino es algo en el corazón. Es lo mismo para ti el día de hoy, hermano. No es lo que tú puedes hacer exteriormente o lo que tú tienes exteriormente, es lo que ha pasado en tu corazón. ¿Ha pasado o no ha pasado? Jeremías 4:3-4, porque así dice el Señor a los hombres de Judá y de Jerusalén: rompan la tierra no labrada y no siembren entre espinos, circuncídense para el Señor y quiten los prepucios de sus corazones. Hombres de Judá y habitantes de Jerusalén, no sea que mi furor salga como fuego y arda y no haya quien lo apague a causa de la maldad de sus obras. Hermano, tus obras y mis obras no impresionan a Dios. Lo que importa es que tu corazón haya sido circuncidado, haya sido transformado por Dios mismo. El religioso es igual al pecador, hermano, a cualquier pecador, merecedor de la ira de Dios, su juicio, igual que el pagano, igual que el moralista, pues todos tienen algo en común, no tienen a Cristo. Y de hecho, hermanos, ese es el diagnóstico. El diagnóstico que dice Pablo es: tu problema ha sido hallado. Estás muerto espiritualmente. Oh Señor, tenemos un problema, el paciente se nos murió. El problema del religioso, el problema del que confía en sí mismo es que está muerto espiritualmente. Es lo que le está diciendo Pablo en Romanos capítulo 2, 28-29. Porque no es judío el que lo hace exteriormente, ni la circuncisión es la externa en la carne, pues es judío el que lo es interiormente. Pues la circuncisión es la del corazón por el espíritu, no por la letra, la alabanza del cual no procede de los hombres, sino de Dios. Gracias. Me encanta como dice este comentario: es posible confiar en el cristianismo en vez de Cristo. Es posible, hermano. Es posible confiar en el cristianismo en lugar de Cristo. ¿Y tú por qué eres salvo? Porque soy cristiano. Sí, pero ¿por qué? Porque soy cristiano, vengo a la iglesia, vengo a la escuela dominical, vengo a los servicios, soy cristiano. La circuncisión era un símbolo, sí, que apuntaba a la realidad espiritual. Y el problema de los religiosos es que están muertos. Porque lo que ha pasado son puras manifestaciones externas, pero no hay ninguna interna en el corazón. Ese es el problema del religioso, hermanos. Ese es el problema, ese es el peligro de caminar en una vida religiosa. Es que por fuera puedes estar totalmente correcto incluso, pero si en el corazón Cristo no ha hecho nada, estás totalmente muerto y caminando hacia el infierno. Por lo tanto, ¿cuál es el tratamiento? Bueno, en pocas palabras, Cristo. Cristo es el tratamiento. Cristo es la solución. Porque ¿cuál es el tratamiento necesario para alguien muerto? Vida. Que tenga vida, que vuelva a la vida. Y la única forma de encontrar esa vida se encuentra en Cristo. Hermanos, es Cristo el único suficiente para nuestra alma, para nuestra salvación. Cristo es el que necesita tanto el pecador que está perdido allá afuera en sus delitos y pecados, haciéndolo peor, como el moralista que vive una vida recta, como el religioso que puede agarrar esta Biblia y recitártela de pie a pa. Su necesidad sigue siendo una:
Cristo. La única forma que el hombre pecador se encuentra muerto en sus delitos y pecados es que reciba vida. Y esa vida no se obtiene con marcas exteriores, no se entiende con esfuerzo, no se encuentra con disciplina, no se encuentra con estatus, no se encuentra con nada que este mundo pueda darte, nada que tú puedas hacer, es solamente a través de Cristo. Por eso dice Pablo, pues es judío el que lo es interiormente. No existe nada externo, hermano, a los méritos de Cristo. Nada. A la obra de Cristo y el Espíritu Santo aplicada en el corazón. No existe nada aparte. Por eso Pablo dice ahí en Romanos, dice, pues es judía el que lo es interiormente y la circuncisión es la del corazón por el Espíritu. No por tu esfuerzo, no por mi esfuerzo. Lo que necesitamos tú y yo, lo que necesita cada humano en esta tierra es un nuevo nacimiento, es una vida nueva, una transformación. Y la única forma de que pase esto es que sea aplicado Cristo en ti, que Cristo sea puesto en ti. Y me encanta cómo lo dice Colosenses, Pablo hablando precisamente de esto. Escucha Colosenses capítulo 2 del 8 al 14. Cuídense que nadie los cautive con la vana y engañosa filosofía que sigue tradiciones humanas. Lo que está de acuerdo con los principios de este mundo y no conforme a Cristo. Toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo. Y en Él, que es la cabeza de todo poder y autoridad, ustedes han recibido plenitud. Y escucha, además en Él fueron circuncidados. No por mano humana, sino con la circuncisión que consiste en despojarse del cuerpo pecaminoso. Esta circuncisión la efectuó Cristo. Ustedes la recibieron al ser sepultados con Él en el bautismo. En Él también fueron resucitados mediante la fe en el poder de Dios, quien nos resucitó de entre los muertos. Antes de recibir esa circuncisión, ustedes estaban muertos en sus pecados. Sin embargo, Dios nos dio vida en unión con Cristo al perdonarnos todos los pecados y anular la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley. Él anuló esa deuda que nos era adversa clavándola en la cruz. ¿Es Cristo tu necesidad mayor? ¿Es Cristo mi necesidad mayor? Hermanos, ¿es Cristo tu mayor necesidad? ¿Es Cristo tu mayor necesidad? ¿Es Cristo tu mayor necesidad cuando haces tu devocional? ¿Es Cristo tu mayor necesidad cuando oras? ¿Es Cristo tu mayor necesidad cuando vienes a la iglesia? ¿O es la necesidad de satisfacer el hecho de que hiciste algo, tu confianza de que ahora estoy bien? Hermano, por lo otro también advertirte, y sobre todo en el día de hoy que anda muy de moda todas estas cuestiones de los judíos mesiánicos y todos los judaizantes que tratan de convencerte de que mira tu apellido, que si eres Pérez, Pérez tiene una raíz judía, y que mira que si tocas el shofar y que si te pones una cuestión no sé qué, y que mira si tienes que empezar a decir Yeshua para que puedas ser, hermano, aléjate de esas cosas, porque ninguna cosa exterior puede agradar al Señor, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Aléjate de ello. De hecho, esa es la advertencia de Pablo en el mismo Colosenses. Por tanto, que nadie se constituya juez de ustedes con respecto a comida, bebida, en cuanto a día de fiesta, luna nueva o día de reposo, cosas que solo son sombra de lo que han de venir, pero el cuerpo pertenece a Cristo. Ustedes han muerto con Cristo a los principios elementales del mundo, porque como si aún vivieran en el mundo. ¿Por qué? Como si aún vivieran en el mundo, se someten a cosas como no manipules, no gustes, no toques. Hermano, todos estos tipos de iglesias que se están levantando hoy, que te dicen no hagas esto, no comas esto, guarda este mandamiento, guarda esto, te están llevando y te van a llevar, si lo estás siguiendo, a errores muy graves, si no es que a tu perdición. Ten cuidado
de no hacer de tu desempeño tu seguridad. Y por último, es un pasaje largo y complejo, pero no tengo más tiempo para abundar, pero hay notas adicionales. La nota adicional en la examinación resultó es que el religioso siempre tiene un argumento, una excusa. Y es lo que hace Pablo en el capítulo 3, del 1 al 8. El moralista, el religioso, siempre va a tener un argumento para defenderse o excusarse. Siempre va a tener algo que decir. Y es lo que tú vas a ver del versículo 1 al 8 del capítulo 3. Pablo, oye, pero entonces ¿qué? Entonces de nada sirve ser judío. No, sí sirve. Y tú vas a ver ese patrón ahí del 1 al 8 que es pregunta, respuesta, pregunta, respuesta, pregunta, respuesta. Oye, entonces vivamos como queramos, al cabo, si mi pecado va a traer gloria a Dios, no, de ninguna manera. Oye, Pablo, entonces, porque los judíos están diciendo que fallamos, Dios ha fallado, no, jamás. Dios no falla, sea primero el hombre mentiroso y Dios verás. Hermano, amigo, si el día de hoy estás luchando y encontrando algún pretexto para no identificarte con este personaje el día de hoy, no lo hagas, te lo ruego. Arrepiéntete. Arrepiéntete. Así que quiero terminar con esto. Y la pregunta es sencilla. ¿Eres tú un religioso? ¿Eres tú un religioso? Si eres un religioso que nunca se ha encontrado con Cristo, ven a Cristo, hermano, hoy. Ven a Cristo hoy. No te engañes más. Lo que estás haciendo es eso, te estás engañando. Creyendo que tu desempeño, porque te levantas muy temprano a orar, porque haces tus cosas, porque cumples con todo, te está salvando. Ven a Cristo, porque fuera de Cristo no hay salvación. Él es el único que ha ido y ha pagado la deuda que nos tenía condenados. Solamente en Él encontrarás descanso. Es más, te voy a decir algo. Cuando tengas este encuentro con Cristo, es la única forma en que vas a disfrutar esos tiempos devocionales, esos tiempos de oración, esos tiempos de lectura, esos tiempos de venir a adorar. Porque tarde que temprano, si sigues en ese camino, te vas a cansar, te vas a decepcionar y caminarás a tu perdición. Pero hermano, aún si eres un creyente verdadero, puede ser que estés coqueteando con la religiosidad y empezando a confiar en ti mismo. Te animo, hermano, a que puedas reflexionar y a recordar que tu confianza no está en lo que tú haces o quién eres, sino en lo que es en las obras de Cristo y quién es Cristo, Cristo en nosotros. Arrepiéntate, hermano, amigo, que estás aquí. Y parafraseando Deuteronomio 3:6, sucederá algo. Si vienes y confiesas al Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador, reconociendo que Él murió, resucitó al tercer día de los muertos. Y si Dios circuncidará tu corazón para que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Vamos a orar. Señor, guarda a tu iglesia, guárdanos de vivir de una manera religiosa, de depender de nuestras fuerzas, de depender de nuestra suficiencia, de nuestros logros, y que al contrario dependamos completamente de ti. Tú eres el Señor, tuya es la gloria, tuya es la salvación. Glorifícate en tu iglesia a través de traer salvación, a través de una iglesia que depende completamente de ti. En Cristo Jesús. Amén.